Ayer en el retiro Él desdoblaba los ADNs, quitaba enfermedades generacionales, maldiciones, rompía, deshacía, sanaba. ¿Cómo no le vas a decir, Señor, no soy el mismo? Toda su iglesia, no solamente los que vinieron al retiro. Pero ¿cómo no le vas a decir hoy al Señor? El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. Decir, el fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. Decláralo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. Y esa unción llegó, la puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó, la puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó, la puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó, la puedo sentir. Aleluya. Y ese poder disfruta de su presencia, está sobre mí. De lo que Él está haciendo en tu vida. La puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó, la puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó, la puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder. Y ese poder está hoy aquí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder. Y ese poder está hoy aquí. Quiero que puedas cerrar tus ojos y orar conmigo y decirle, Señor, yo te creo a ti. Dile, Señor, yo te creo a ti. Y si tú has hecho milagros antes, yo sé que lo seguirás haciendo hoy en mi vida. Vamos, decirlo, Señor Jesús, yo te creo a ti. Y yo sé que estás vivo. Y estás vivo en mi vida. Y si tú has hecho milagros antes, yo sé que lo seguirás haciendo hoy. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. 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 Te invito a que tomes tu asiento un momento. Pero quiero que tomes tu asiento así un minutito nada más. Porque si hay algo que hemos aprendido en el Señor es a ser agradecidos, ¿sí o no? Hemos aprendido a ser agradecidos. Y algo que la Biblia nos enseña es que cuando nosotros venimos delante del Señor, dice el Salmo, que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias.
¿sí? Y cada vez que venimos a la casa del Señor, ustedes habrán visto que tenemos siempre la costumbre de siempre traer nuestras ofrendas, de traer nuestros diezmos. Pero es algo que hemos aprendido porque hemos entendido que si algo sucede en nuestra vida es por la intervención de Dios. Y si bien el diezmo es una obediencia, pero la ofrenda es esa gratitud que hay en nuestro corazón. Para nosotros la mayoría por ahí trabaja y cambia, ¿no? Es un cambio de tu tiempo por un dinero, ¿sí? Invertís horas en un trabajo y por eso te remuneran. Entonces significa parte de nuestra vida agradeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho y nos ha dado la fuerza, la salud, la posibilidad de hacerlo. Entonces cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, venimos con ese corazón obedientes, somos obedientes, entendimos ese principio del diezmo, no lo cuestionamos al Señor, pero las ofrendas demuestran nuestra gratitud al Señor. Señor, te damos gracias. Y nadie está obligado a hacerlo, pero hemos aprendido nosotros en lo personal. Así que si alguien desea ofrendar, alguien desea decirle, Señor, yo te quiero dar gracias, está invitado a hacerlo. Yo voy a invitar a los sugieres que por favor pasen aquí al altar y vamos a orar. Yo quiero que ahí donde estés, si has preparado, si vos preparaste tu diezmo, te bendigo, queremos orar por ello. Y si has preparado tu ofrenda o querés preparar una ofrenda de gratitud al Señor, quiero que prepares, que puedas tomar ahí en tus manos. Y una vez que lo has hecho, te invito a que te pongas de pie, vamos a orar por ello, vamos a decirle, Señor, gracias. Hemos aprendido también que cuando somos fieles al Señor, Él es el que nos abre puertas de trabajo, Él es el que bendice nuestras manos, porque así dice su palabra. Si nosotros queremos ver que la bendición de Dios esté sobre nuestra economía, no hay forma de cambiar ese principio. Y cuando nosotros somos obedientes al Señor en nuestros diezmos, Dios dijo, pruébenme a ver si no les abrí las puertas de los cielos. Y nosotros lo vemos continuamente. Así que si quieres hacerlo, estás invitado. Y si has preparado tu diezmo, quiero que levantes ahí en alto si quieres preparar tu ofrenda. Si no tenés sobre, no importa, no te preocupes por el sobre, toma tus ofrendas ahí en tus manos. Y quiero que puedas orar conmigo y le puedas decir, Señor Jesús, te doy gracias por bendecir mi vida, por bendecir mi casa. Gracias, Señor, porque no falta la economía, el pan y el sustento en mi casa. Gracias, Señor, aún por fe, porque sé que tú abrirás puertas de trabajo para que mi familia sea bendecida por ti. Gracias, Señor, porque tú me das la salud y las fuerzas cada día y cada semana para poder traer el sustento a mi casa. Y allí como estás en oración, si hay alguien que dice, pastor, yo no tengo trabajo, yo necesito un trabajo. Yo necesito que el Señor abra puertas para mi casa. Yo quiero que puedas ahí levantar tus manos también en fe. Sé que no es una negociación con el Señor, pero hemos aprendido ese principio de ser agradecidos al Señor, aun cuando a veces no hay nada. Y aún allí es cuando el Señor es el que va al frente. Así que si has preparado tu ofrenda, levanta tus manos. Y si tal vez vos decís, yo estoy sin trabajo, pero necesito que el Señor sea el que bendiga el trabajo de mis manos. Yo necesito un trabajo. Quiero orar por tu vida. Padre Celestial, oro también por aquellos que en esta noche han venido a tu casa, Señor, y necesitan tu provisión, Señor, necesitan un trabajo. Yo te creo a ti, Señor, y tú me has mostrado tu fidelidad tantas veces. Yo hoy quiero pedirte, Padre Celestial, que bendigas el trabajo de mis hermanos. Y los que están sin trabajo, te pido, Señor, que en esta semana se abran puertas de trabajo. Cuando ellos vayan a golpear puertas, cuando ellos vayan a entregar un currículum, cuando ellos hablen con alguien, Señor, puertas de trabajo se abran para su casa. Y el alimento no falte en su mesa, sino que haya en abundancia y aún para compartir. Por eso te pido, Señor, que sea tu presencia y tu bendición sobre sus manos y sobre el hacer de sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te invito a que puedas pasar, decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho y por lo que harás aún. El Señor realmente es bueno y siempre nos muestra su fidelidad. Siempre nos muestra su fidelidad. ¿Puedes tomar tu asiento? No, nosotros como familia no nos cansamos de ver la fidelidad de Dios siempre en el tiempo y el momento justo. En este mes pasado, el mes de junio,
mes pasado, digo, ya me estoy despidiendo de junio. Bueno, estamos en el último día. Pero en este mes que ha transcurrido hemos tenido muchos altos y bajos económicamente, pero siempre si algo que nos hemos sorprendido es ver la fidelidad en el tiempo y el momento justo. Nosotros el viernes necesitábamos saldar unas cuentas que teníamos, sumaba más de 170.000 pesos, y de la nada apareció una persona y dijo, yo quiero comprar esto y necesito y quiero pagarte ya. Fue sorprendente porque en el momento justo Dios trajo la provisión y no faltó. Entonces siempre hemos visto eso, hemos visto que Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento, en la hora justa. Confía en el Señor, sé fiel al Señor y deja que Dios se encargue y Dios obrará con seguridad. Amén. Bien, quiero que me acompañes en tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Y hoy quiero hablarte precisamente de este principio, que es el principio de ser bendecidos. El Señor Jesús pagó ese precio en la cruz para que seamos bendecidos en todas las áreas. ¿Amén o no? Amén, bien. Pero sin embargo, nuestra actitud y nuestro accionar determinan que eso suceda. ¿Sí? Es como que yo le dijera, la cooperativa eléctrica le da electricidad. Está perfecto. ¿Pero eso significa que se prenda una lámpara, una luz, un foco en su casa? ¿Significa eso? No. ¿Quién tiene que comprar el foco? Yo. ¿Quién tiene que comprar el cable? Yo. ¿Quién tiene que comprar las llaves de protección térmica y demás? Yo. ¿Quién tiene que comprar el interruptor para que prenda? ¿Y no era que la celo te daba la luz? ¿Se dan cuenta? ¿Te da luz o no te da luz entonces? Bueno, pareciera ser algo así. Porque el Señor Jesús pagó el precio para que todas las bendiciones vengan sobre nuestras vidas. Es así. Es similar al ejemplo como la cooperativa de luz. Pero sin embargo, nuestra conducta y nuestra accionar es como ese cable y esa lámpara que sin la electricidad que viene afuera no van a encenderse, pero si yo no tengo tampoco el foco y la lámpara, tampoco hay luz. ¿Entiendes? O sea, ambas cosas van de la mano. La gracia y la intervención de Dios, pero mi accionar y mi conducta van de la mano para que se active y suceda. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí? Así como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice, se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Entonces, está bien, yo tengo que creer en mi corazón, pero tengo que confesarlo. O sea, hay un accionar que tengo que hacerlo. O sea, y yo no puedo negociar con eso. No puedo decir, Dios, bueno, yo creo en mi corazón, con que crea en mi corazón, ya Dios escucha mi corazón. Y Dios dice, pero no, tienes que creer en tu corazón y confesarlo en tu boca. O sea, hay un accionar que tienes que hacerlo, si no sé que te quedas por camino. Bien, Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El que de repente apareció bautizando a la gente, empezó haciendo algo. ¿Qué está haciendo este tipo? Estaba anunciando que el reino de los cielos se iba a acercar, que algo sobrenatural iba a pasar, que la intervención de Dios iba a llegar en ese tiempo. El que vino anunciando al Mesías, a Jesús. Y dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Decí conmigo, hasta ahora. Hasta ahora, mira lo que dice, el reino de los cielos sufre violencia y ¿qué dice ahí? Y los violentos la arrebatan. Pareciera ser contradictorio, parece que nosotros como iglesia siempre hablamos de paz, de tranquilos, ¿no es cierto? Y de repente aparece Jesús diciendo, mira, el reino de los cielos sufre violencia. Y los que son pasivos, los que son tibios, los que son a media, no viven nada. Pero los que son violentos la arrebatan. Y existe un tipo de violencia que a veces nosotros le retamos a los chicos en la escuela, ¿no? ¿No es cierto? O a los hijos en la casa. Está mal, ¿no es cierto? Esa violencia que lastima, que daña a otro. Y hoy quiero hablarte precisamente de esa actitud y el accionar correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, alguien me puede acercar por favor una escoba, ¿alguien me puede acercar una escoba? Porque nosotros sabemos que hay una diferencia entre hacer cada cosa, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre, por ejemplo, barrer sin ganas, ¿no es cierto? Y barrer con ganas. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Leo, me ayuda un ratito. ¿Cómo sería barrer sin ganas? Vos seguro nunca te pasó, pero vos haber visto seguro que tu hermana le habrá pasado. ¿Cómo era barrer sin ganas? No, mentira, todos hicimos eso en la vida, no te preocupes. ¿Cómo es barrer sin ganas? Mañana más o menos va a terminar de barrer el piso de la iglesia, más o menos, ¿cierto? ¿Y si tiene que barrer con ganas?
Él le metió ganas, muy bien. Muy bien, gracias, Leo, gracias. Bueno, la actitud, vieron que la actitud fue diferente. ¿Fue la misma persona? ¿Fue obediente o no fue obediente? Claro, porque en ambos casos agarró la escoba. Pero la actitud fue diferente. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Le dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Entonces Jesús una y otra vez enseña a sus discípulos que necesitan aprender a tener esa actitud, no esa actitud pasiva. Y a veces ellos entendían mal esa actitud de violencia. Por eso en un momento cuando Jesús pasa por un pueblo, le dice, muchachos, vayan a preparar ahí un lugar, vamos a ir a comer. Y van los discípulos, y como eran judíos, van a un pueblo samaritano. Había una pequeña diferencia ahí. Y no se quieren, entonces los discípulos dicen, Jesús, ahí nadie nos quiere ni siquiera preparar el almuerzo, nada nos quieren vender. Son chilenos. Y no nos quieren recibir. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Los discípulos dicen, ¿querés que oremos? Porque yo entendía hay que moverse con violencia. Entonces digo, Jesús, oramos para que le descienda fuego y le consuma. Claro. Ellos entendieron esa actitud de violencia, pero no era esa la actitud en ese caso, ¿no es cierto? En ese caso, ustedes no entendieron nada. O sea, tienen que ser violentos, claro que sí, pero no para dañar, para lastimar, no ese tipo de violencia. Porque cuando Elías hizo descender fuego, fue para manifestar el poder de Dios frente a un pueblo que no creía, a un pueblo que adoraba ídolos. Entonces Elías oró y fuego descendió, el poder de Dios fue visible y todo un pueblo se arrepintió y se volvió al Señor. ¿Se entiende o no? Ese era el fuego que traía salvación. Ellos ya querían fuego que, si no creen, que se muera, ¿no es cierto? No era eso lo que Dios le... Por eso Dios le dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No el tipo de violencia que va a dañar, lastimar, sino el tipo de violencia que va a activar para que el reino de los cielos intervenga, se manifieste. Y por eso va a demandar una actitud correcta. No es solo el hecho de hacerlo, sino la actitud correcta. ¿Sí? Es el accionar y la actitud correcta. Pero la verdad es que dice este versículo que desde aquellos días hasta hoy, el reino de los cielos se mueve ¿cómo? Con violencia. Es decir, con violencia va a demandar ¿qué cosa? Fuerza, movimiento, gana, empuje, ¿sí? Por eso, ¿cuál fue la diferencia entre la actitud de los dos tipos de barriga? ¿Cuál fue la diferencia? Ah, perfecto, pero ¿qué fue la diferencia? Si yo lo estoy viendo. Uno lo hizo con ganas, ¿no es cierto? Nosotros decimos actitud, pero ¿qué es la actitud? En ese caso fue con ganas, ¿no es cierto? Estaba concentrado en lo que estaba haciendo y le metía. ¿Se entiende? Entonces dice, los reinos del cielo sufren violencia y los que son violentos la arrebatan. Y yo quiero que en esta noche hablarte precisamente de eso, para que puedas tomar la actitud correcta. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, hermoso, esa es la primera decisión, porque Cristo pagó el precio. Pero a partir de ahí hay una actitud y un accionar correcto para que todas las bendiciones de Dios se desaten sobre su vida. Y Jesús lo deja en claro. Él dice, el reino del cielo sufre violencia. Y no dice los que se sientan de brazos cruzados, los que cuando tienen frío se acobachan cerca de la cocina a leña, sino dice los violentos la arrebatan. En serio, de verdad. Y ese demanda actitud, comportamiento, acorde a lo que Dios desea hacer. Entonces, por ejemplo, ayer tuvimos un retiro precioso, pero de verdad que tempranito no estaba como para estar en el retiro. Tempranito no era el momento, hoy temprano teníamos tabernáculo y le contaba a Ale, le decía, hoy tiraba agua arriba del limpiaparabrisas, no salía, había como, no sé, por lo menos 3 o 4 milímetros de hielo arriba del vidrio, no había caso. Bajé la ventanilla, iba ahí la cabeza ahora afuera, digo, pero que voy. Actitud, no importa, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y no, está frío, está hielo, escarcha arriba, no, es del Señor, me quedo en la cama. Actitud correcta. No es sencillo, claro que no es sencillo. Pregúntele a alguien que viene a la vigilia, que viene a los tabernáculos, alguien que viene a la vigilia en las madrugadas. No es fácil, claro que no. Y a veces demanda recursos, inversión, movimiento. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo quiero que aprendas esto, para arrebatar tus bendiciones. Dios pagó el precio por medio de Cristo, pero tienes que aprender a pelear por tus bendiciones. La pastora hoy mencionó algo muy importante y habló sobre el desierto y puso este ejemplo. No le había contado lo que iba a compartir, pero ella mencionó algo muy importante, porque ella nos mencionó que en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, porque todos tenemos, a veces hay luchas en el día a día, en la semana, a veces en el mes estamos batallando con algo, ¿no es cierto? Y en medio de esa lucha, en medio de esa batalla con esa situación, a veces vienen pensamientos de duda, de esto y lo otro, y hay dos actitudes que podemos tomar. Una actitud, como mencionó la pastora por ahí hoy,
es decir, bueno, yo sé que el Señor en este proceso va a sacar a luz lo que hay en mi corazón, me va a enseñar a pelear, me va a enseñar a que me mueva en fe, a que le crea, a que pueda orar, a ayunar, interceder. ¿Puedo actuar de esa manera o puedo actuar de otra manera? ¿Cuál sería? Y bueno, si sea la voluntad de Dios así, que me vaya así, bueno, que se me vaya así. Se le ha tomado la actitud pasiva. Bueno, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. A alguno le va bien, a alguno le va mal. Yo tengo que entender que así es la vida. El sol sale para todo, ¿no? Entonces hoy no me tocó el sol, hoy me tocó la nube. Entonces justificamos ciertas cosas. Y sin embargo, la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jacob había entendido eso. Jacob había entendido que la bendición es la clave de todas las cosas. Y por ahí buscó esa bendición de cosas, buscó la bendición, pero en un principio de manera equivocada. Y al haberlo tomado con la actitud, haber hecho de manera incorrecta, también trajo sus consecuencias. Hizo ser bendecido, pero sabía que la bendición venía sobre el primogénito, no era el primogénito. Entonces, ¿qué dice? Va y negocia. Entonces, el primer negocio fue, bueno, yo te vendo, le doy a tu hermano, vino con hambre, un día le digo, te doy comida, vos comés, vos déjame la bendición. Le digo, que me voy a morir de hambre, la bendición, toma. Uno pensó que la bendición, esto es cosa de, ¿no es cierto? Acá si a las cosas me van bien, me va bien porque yo trabajo y yo me esfuerzo. Es cierto, vos tenés que trabajarte y esforzarte, pero la bendición de Dios es la que marca la diferencia. Entonces en un momento Jacob busca la bendición de Dios y la bendición de su padre, y en ese engaño después vive consecuencias porque él también después es engañado. Pero aprende la lección. Le tardó 14 años, pero aprendió. Después de 14 años. Espero que te sea más corto el proceso, ¿no? Que no esperes 14 años. Bueno, pero para Jacob le tardó 14 años ese proceso. Y cuando él vuelve de vuelta a su tierra, eso relata la Biblia en Génesis capítulo 32, ahí le aparece Dios. Y dice el versículo 24, 26 que Jacob se pone a pelear con Dios. Y en el versículo 26 Dios le dice, listo, suéltame. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Entendía la importancia de ser bendecido, la importancia de ser bendecido por Dios, pero sabía que para ser bendecido tengo que aprender a pelear. Entonces, si yo quiero ser bendecido, tengo que aprender a este principio de pelear por mi bendición, pero tengo que aprender la manera correcta. ¿Sí? Como le dijo hoy, no orando para que se mueran todos, tengo que aprender a pelear por mi bendición. ¿Sí? Y tu bendición tiene que ver con cada área de tu vida. ¿Sí? Emocional, sentimental, familiar, tu relación con tu matrimonio, con tus hijos, vos como hijo, con tus padres. ¿Sí? Pelear por mi bendición, el que está soltero por una pareja. Pelear por mi bendición hay una manera, hay un cómo hacerlo, no a mi manera. Y quiero que eso puedas aprender en esta noche. Lo primero que quiero dejar en claro está en Juan capítulo 9. Es que muchas veces los cristianos piensan que cuando tienen un momento de batalla, un momento que algo les va mal, seguro es porque hay pecado en su vida. Y es cierto que cuando nosotros nos movemos en desobediencia, eso trae consecuencias, ¿no es cierto? Pero tenemos que romper con ese mito de que si a veces algo nos va mal, ¿no es cierto? Es porque seguro que estamos en pecado. Y vuelvo a decirle, no siempre es así. Porque muchas veces nosotros no hemos estado en pecado y sin embargo hemos tenido momentos difíciles. Y ¿cómo puede ser? Yo soy hijo de Dios, estoy sirviendo así, ¿cómo puede ser que me vaya? ¿No es cierto? Porque tenemos como ese concepto ahí metido en la religión de que si algo te está pasando mal es porque seguro que hay pecado, es porque algo estás haciendo mal. Juan capítulo 9, versículo del 1 en adelante, Jesús, cuando pasa por una aldea, por un pueblo, se encuentra con un hombre que era ciego de nacimiento. Y el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos y le dijeron, rabí o maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Qué le preguntaron los discípulos? Vieron a una persona que estaba mal y dijeron, ¿qué dijeron? Que está mal es porque seguro que hay pecado, ¿no es cierto? ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Mira el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que lo primero que quiero decirte, si hay alguien que dice, yo he determinado servir al Señor, consagré mi vida y estoy siendo fiel al Señor, y si vos decís, yo sé que en mi vida las cosas, por ahí a veces se presentan batallas, quiero que te mantengas presente.
Porque a veces no todo es pecado. A veces simplemente son situaciones, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Con qué actitud estás tomando las situaciones que estás viviendo? Entendiendo eso de que esta situación es para que la obra de Dios se manifieste en mi vida. Yo no sé cómo, pero sé que veré una obra de Dios poderosa. Le creo a Dios. ¿Me explico? La actitud es diferente, porque yo sé que si no puedo tomar la otra actitud buscando el error, a ver, ¿y si tal vez Dios es el que se quiere manifestar? Si nosotros aprendemos este principio. Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice allí el profeta en el libro de Jeremías que Dios recompensa a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Sí? Ahí lo tienen. Yo Jehová escudriño en la mente y pruebo el corazón. Y sigue diciendo, para dar a cada uno, ¿qué dice ahí? Según su camino, es decir, sus decisiones de cada día. ¿Y qué más? Según el fruto de sus obras. Es cierto, Dios es el que escudriña, es el que conoce tus pensamientos, lo que hay en tu corazón, y Dios va a recompensarte según tus decisiones de cada día y según el resultado de esas decisiones. Dios va a recompensarte aún más. Entonces yo necesito entender ese principio. Pero por eso es quitando toda duda y quitando toda incertidumbre y a veces mentiras del diablo. No todo es pecado, pero necesito entender de que Dios sí conoce nuestra mente y nuestro corazón. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces yo no puedo venir a decir, bueno, la prueba que me está pasando es porque Dios quiere manifestarse, y tal vez sí, pero si eso es resultado de que yo hice mal las cosas, no le puedo decir, es que seguro Dios se quiere manifestar ahí. ¿Que Dios se manifiesta por gracia y por misericordia? Claro que sí. ¿Me explico? Entonces yo no debo confundir eso, no debo confundir eso, ¿no es cierto? Si yo llegué tarde al trabajo toda la semana y después me llama la atención, no sé, me hacen un descargo, después un descuento en mi salario mensual, no puedo decir, es que yo sé que ahora Dios se va a manifestar. Y sí, y hace rato te está diciendo, levantate más temprano, orar por lo menos, ¿no es cierto? Entonces un llamado de atención, una corrección, nosotros tenemos que entender lo que es una corrección, precisamente porque demanda un cambio en mi vida para que yo haga las cosas de manera correcta. ¿Bien? Amén. Amén. Bien, yo tengo que aprender a pelear por mi bendición. Y para pelear por mi bendición, como le dije al principio, tengo que tener la actitud y el accionar correcto. ¿Sí? Entonces la actitud es importante, pero como le dije recién, yo puedo tener la actitud y decir, yo sé que Dios se va a manifestar, pero si yo hice malas cosas, mi accionar no fue el correcto, entonces después no veo que Dios se manifieste. Digo, entonces mintió. No. Vamos, te lo voy a poner más práctico. Con que yo compre un foco y compre 20 metros de cable y una luz, ¿ya va a encender un foco? Y yo agarro los cables y los pelos y les meto ahí y enchufo. Debería aprender. ¿De qué depende? Si yo hice la conexión de manera correcta, ¿no es cierto? Porque no es así como yo quiero. ¿Me explico o no? Entonces, yo tengo que tener la actitud, pero el accionar correcto también. Son dos cosas que van de la mano. ¿Sí? Si yo tengo la actitud correcta y tengo el accionar correcto, la intervención de Dios sucederá. Pero si yo acciono de manera correcta, pero sin la actitud, como el ejemplo de la escoba, no va a haber intervención de Dios. Y si yo tengo la actitud, digo, Dios se va a manifestar, pero mi accionar no fue correcto, tampoco va a suceder. Son dos cosas que van de la mano. En mi vida yo tengo que entender que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Hay un accionar y hay una actitud que debo imponer. La violencia, ¿no es cierto? Esto no es violencia, sí. A ver, no puedo tumbar la. Esto no es violencia. ¿Cierto? Si yo le digo tumba esto con violencia, ¿qué van a hacer? Empujar. ¿Cómo sería con violencia? Una piña, una patada, lo que sea. Entonces, un accionar correcto, ¿sí? Una obediencia y una actitud y una manera correcta de hacer las cosas. Y nosotros, cuando vamos a la Biblia, aprendemos muchísimo de eso. En un momento quiero mencionarte esto para que entiendas. En 1 Samuel, por ejemplo, hay dos situaciones. En los primeros capítulos relata de un hombre
que era el sumo sacerdote, que era el encargado en el templo traer las ofrendas, y él lo hacía cada día junto con sus hijos. Pero sin embargo, o sea, ellos lo hacían de la manera que debía hacerse, pero sin embargo había pecado, había desobediencia en medio de sus vidas. Entonces Dios no se manifestaba, pero en medio de ellos había un muchachito que se llamaba Samuel. Él había consagrado su vida al Señor y desde su temprana edad era fiel a Dios y no se movía en el pecado que habían en su entorno. Entonces hacía lo correcto, pero con la actitud correcta, buscando honrar a Dios. Y Dios un día se manifiesta y lo habla a él. Y ahí Dios lo levanta como profeta en aquella época. En los capítulos más adelante, por ejemplo, cuando el pueblo demanda un rey, Dios levanta un hombre que era Saúl. Y la primera dirección que Dios le da a Saúl, le dice: Saúl, tienes que derrotar a este pueblo enemigo que está aquí, porque este pueblo va a oprimirlos a ustedes como pueblo, así que tienen que derrotarlo. Y le da instrucciones que tienen que eliminar absolutamente todo, no tiene que quedar nada vivo. Y ellos van a esa batalla. Y obviamente tuvieron conquista, pero sin embargo agarraron un par de animales, los más gorditos, los más lindos, le salvaron la vida al rey y trajeron. Y cuando el profeta viene y le dice: ¿qué hiciste? Y eso está ahí en 1 Samuel, si quieres acompañarme, capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice ahí. Y Samuel le dijo, esto le está diciendo Samuel a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense, qué importante es esto. Porque delante de sus ojos Saúl dijo: yo no fui rebelde, yo hice. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron eso en la casa, no? Que le pidieron que hagan algo y decir: yo no fui desobediente, hice, pero de mala gana. Entonces queda un plato sin lavar, la pileta todo sucia, el piso mal limpiado. ¿Y eso es evidencia de qué cosa? ¿De obediencia o de rebeldía? Rebeldía. Es así de sencillo. Y Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl: Dios se complace más en la obediencia. Y ahí le pone en claro algo, le dice así, versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, que cuando yo tengo esa conducta de ser obstinado, terco, testarudo, llámale como más vos le quiere, delante de Dios eso es rebeldía, o como igual como aquel brujo que practica adivinación. Así: no, pastor, pero yo no soy así. ¿Me explico o no? Delante de Dios es exactamente lo mismo. Porque lo que Dios busca, si yo quiero aprender a pelear por mi bendición, hay 3 principios que yo tengo que aprender. Y el primero, ¿cuál es? ¿Qué dice en este versículo que leímos recién? Obediencia, así de sencillo. Es el primer principio que muchas veces nos cuesta como personas, que negociamos, hacemos un poco sí, un poco no. Y Dios deja en claro: vos querés pelear por tu bendición, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, entonces aprende a obedecer en buenos tiempos y en malos tiempos, a perseverar en la obediencia, cuando a vos te parezca bien y cuando no te parezca bien, no importa. Porque Saúl dijo: yo guardé a los animales más gordos. Vamos a suponer que fue así, que fue porque el pueblo, porque ahí dice, él dijo: el pueblo me dijo, no vamos a presentar una ofrenda a Dios. ¿Y dónde vamos a sacar la ofrenda? Y ahí, mira, justo, y no vamos a matar todo, vamos a llevar un poco para Dios. Vamos a suponer que fue así, ¿no es cierto? Que no fue otra la motivación, vamos a suponer que fue así. Y Dios se enoja porque le dijo: yo no te pedí que vos hagas eso, tenías que eliminar todo, nada de ahí te podías quedar. Pero yo le iba a dar los diezmos del 15 si yo ganaba. No, Dios le dijo: no, así no funciona así. Entonces, cuando nosotros no entendemos ese principio, que la obediencia a Dios es antes que cualquier otra cosa, nunca vamos a pelear por nuestra bendición de manera correcta.
Vuelvo a repetirte, Jesús pagó el precio. Uno puede hacer algo para ser bendecido. Pareciera ser contradictorio, ¿no? Pero sí necesitas tener la conducta y el accionar correcto para que seas bendecido. Yo no puedo hacer nada, por eso le puse el ejemplo de la luz, que es muy claro. Yo no puedo hacer nada para obligarle a la cooperativa que me dé luz. Por más que yo le vaya a pagar y todo, tengo que esperar cuando ellos quieran bajarme la luz. El Señor Jesús pagó ese precio. Pero hay una conducta y un accionar que va a demandar de mi vida para que eso se active sobre mi vida. Y lo primero es la obediencia. Y eso no es negociable delante de Dios. Dios no va a negociar. Jesús tuvo 12 discípulos, 12 muchachos guapos, con la actitud correcta, obedientes, pero había uno que batallaba con el dinero, ¿no es cierto? A él le dijeron eso que vieron en todos los videos de YouTube y todo eso que te piden la ofrenda y los diezmos en la iglesia para robarte, seguro el pastor se quiere quedar con todo. Y Judas se ve que vio esos videos y él tenía eso incorporado ya en su mente y en su cabeza. Entonces, dice la Biblia, menciona que Judas, por más que era encargado de la administración, porque había gente que ofrendaba para el ministerio de Jesús, Judas era el encargado de la administración y cada tanto él sacaba algo para sus gastos viáticos personales. Y llegó un momento que hay una oferta muy razonable. Entregarle a Jesús y nosotros te vamos a pagar 30 monedas de plata. Eso era una oferta muy buena. Te vamos a pagar 30 millones de pesos. Lo único que tenés que hacer es no vayas a adorar a Dios. ¿Qué sabes? Si yo entro un mes y vuelvo a la iglesia. Claro, él pensó que era una cuestión así. Y él negocia con eso. Tenía el mejor entorno de personas, tenía los mejores amigos, tenía el mejor líder, pero sin embargo fue desobediente. Y nosotros tenemos que entender eso, la consecuencia de la desobediencia. Delante de Dios es pecado. Vos le mirás como vos le quieras mirar. Desobediencia grande, chica, pequeña, es pecado. Y delante de Dios, el pecado, lo establece muy claro, te va a llevar a la muerte. El resultado visible de Judas fue que se suicidó. Fue inmediato, enseguida. Pero si hay una cosa que tienes que aprender a hacer si quieres pelear por tu bendición es aprender a ser obediente. Obediente en todo tiempo. Obediente cuando todas las cosas estén acomodadas y funcionen bien y obediente cuando pareciera ser que todo el mundo se volvió en tu contra. Aprende a permanecer obediente. Porque la obediencia es la que desata la bendición de Dios. No es porque yo le obligue a Dios, me explico, no es un negocio con Dios, pero la obediencia. Yo le he compartido muchas veces eso, que yo he visto muchísimo. Si uno como padre, uno ve que tu hijo cuando es obediente, ¿no es cierto? Vos le pedís algo y es obediente, y después si tu hijo te pide algo, ¿vos qué vas a hacer? No, rajá acá. Salí. ¿Qué va a hacer? Uno como padre, si tu hijo vos le pedís algo, te ayuda, es servicial, está dispuesto, le pone todas las ganas, y cuando tu hijo te pide algo, vos vas a buscar la forma de darlo. ¿Por qué? Porque vos ves que hay esa entrega, que hay esa disposición. Pues sí, y si nosotros, Jesús dijo, siendo malos padres, buscamos las cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso tenemos que entender este principio. Tenemos que entender este principio. La obediencia es la que va a hacer que la bendición de Dios empiece a desatar sobre tu vida. Y para eso, por eso le dije, el reino del cielo sufre violencia. O sea, va a ir actitud, cuerpo, vas a tener que entregarle alma y vida. ¿Me explico? Para ser obediente, por eso es que no puedes ser obediente siendo pasivo y de brazos cruzados. No se puede, no se puede. Porque barrer de mala gana no terminas barriendo nada. Lavar los platos de mala gana, ir a trabajar de mala gana. ¿Cierto? En construcción el que va a trabajar de mala gana siempre, ¿cómo termina, Guillermo? Ezequiel. Con la uña negra, cortado un dedo. El que va a trabajar de mala gana siempre se lastima. Eso es, en la construcción es una ley. Siempre se lastima. Entonces uno se da cuenta, si en lo natural, cuando uno hace las cosas con la actitud incorrecta, ya uno tiene la evidencia, entender que en el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, que si me levanto y hace frío, no importa, le meto ganas, voy a orar. No, es que me levanté cansado, no, le voy a meter porque yo sé. Esto no es cuestión de simplemente, bueno, si Dios quiere, Dios no quiere. No, Dios quiere hacerlo. El que tiene que aprender a luchar contra sus emociones, sus sentimientos y meterle gana en todo tiempo, soy yo, porque no es de Dios el ser obediente, sino es a mí el que me toca ser obediente. ¿Sí? Y Jesús nos dejó ejemplo de eso. Bien, entonces el primero, si querés pelear por tu bendición, tienes que aprender a
Obedecer. Obedecer. Y ahí va a surgir la lucha ¿con quién? ¿Con tu hermano? No, con tu carne misma. Obedecer. Segundo, allí en 1 Samuel capítulo 2, el versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Tienes que ejercer violencia y entender este principio. Dice el versículo 30, aquí un hombre de Dios viene a hablarle a Elí y a sus hijos, a corregirles, que eran los encargados que le decía recién de presentar las ofrendas delante de Dios. Dice el versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, mira lo que dice Dios, esto no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios determina y dice, yo voy a bendecirte, Leo. Pero si yo no honro a Dios, ¿qué nos muestra este versículo? Por más de que Dios haya determinado bendición, no va a suceder. ¿Por qué no? Porque no hay honra. ¿Se dan cuenta? Vamos de vuelta. Dios determina bendecir tu vida. Yo eso lo tengo que tener en claro. Pero si yo no entiendo este principio, que si no hay honra a Dios en mi corazón, ¿qué significa honra? Acá en lo práctico la honra era porque ellos tenían que preparar las ofrendas. ¿Y qué hacían? Tenían que traer las ofrendas. Imagínense, Mabel le encargaba la administración, ¿no es cierto? Entonces ella hace el balance, es así. Dicen, bueno, acá saco 1.000 pesos, después repongo. Es igual cuál le decía la plata. Eso pasaba. Traían al pueblo, traían las ofrendas y decían, sacame una costillita ahí porque necesito. Igual después el resultado al final lo mismo, igual después de todo lo que está en la ofrenda, menos un poco, pero en el medio sacame una costillita ahí sin asar porque yo lo quiero hacer más lento, no tan rápido, lo quiero hacer más lento para que se ablande la carne. Ellos tenían su sistema de asado. Claro, uno se ríe, pero era así. Ellos mandaban a otro que saque con un tenedor un pedazo de carne para ellos. Y eran las ofrendas del Señor. Entonces, eso es pecado delante de Dios. Y Dios le dice, ustedes no me han honrado. Esa no era una sola de las cosas. La otra de las cosas, ellos servían, pero en su vida había inmoralidad sexual. Los hijos de Elí estaban con otras mujeres. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y cuando hay deshonra, cuando nosotros con nuestra accionar deshonramos a Dios, ¿cómo deshonramos a Dios? Es cuando nosotros tratamos de esconder, hay pecados escondidos en nuestra vida, tratamos de aparentar delante de los demás que está todo bien, pero sin embargo nosotros hemos hecho un montón de cosas que estaban mal. ¿Qué sucede con eso? Estamos deshonrando a Dios. Y por más de que los demás se enteren, ¿no es cierto? Por más que tu líder se entere, tu pastor se entere indistintamente de eso, la honra es a Dios. Y hoy leímos Jeremías que Dios escudriña tu corazón y Él conoce tus pensamientos. Y la deshonra a Dios viene desde ahí, no viene solo desde afuera. Y cuando hay deshonra a Dios, ¿qué dice Dios? Aunque yo había determinado bendecirte, esa bendición hoy se termina. Y me dice, ¿y no era que Dios amaba a todo el mundo? Sí, pero no es así. Es como yo quiero. Dios dice, yo te voy a bendecir, pero querés pelear por tu bendición, aprende a honrar a Dios. Entonces, la segunda actitud correcta que tiene que haber en mi corazón es honra. Honra a Dios. En buenos tiempos y en malos tiempos. Como dijo la pastora, en el desierto o aún en momentos de abundancia. En todo tiempo tengo que aprender a honrar a Dios. Cuando honro a Dios, y eso es lo que manifiesta, Dios usa a una persona de lejos y viene y le dice al profeta, mira, si ustedes hubiesen entendido, Elí, si vos hubieras entendido, Elí, que yo honro a los que le honran, y yo había determinado, Elí, que vos seas sacerdote, tus hijos sean sacerdotes, los hijos de tus hijos sean sacerdotes. O sea, el plan de Dios era sobre toda una generación. ¿Se dan cuenta? O sea, el plan de Dios era grande. Y sin embargo, ese día se terminó. Es que Dios es malo, Dios es injusto. No. Es que nosotros tenemos que entender que con Dios esto no es un juego. Dios honra, Dios quiere bendecirte. Pero yo tengo que entender que Dios va a honrar, va a bendecir a aquellos que honran a Dios. Tercer principio, dentro de esto entender la honra, entender que Dios es el que respalda esa honra. Antes de irnos al tercer principio,
El Salmo 37, el versículo 25 dice, hay un salmo ahí que es hermoso, dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ese versículo muestra eso, que cuando hay un hombre o una mujer que honra a Dios, que se mueve en la justicia de Dios, nunca, ni su casa ni su descendencia serán malditos, nunca habrá maldición. ¿Por qué? Porque se mueven en las manos de Dios, porque serán bendecidos y honrados por Dios. Amén. Bien, y yo no puedo usar este versículo como una manipulación a Dios, ¿me entienden? Yo hago mal las cosas, deshonro a Dios y después digo, la Biblia dice que no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Así que si yo estoy mendigando hoy, el Señor va a proveer. Sí, pero no es así. No es que yo le obligo a Dios, no, no. No he visto justo desamparado, dice. O sea, el que honra a Dios, Dios lo honra. Y tercer principio, Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. Y este pasaje de Génesis nos muestra algo que tenemos que nosotros aprender lo que esto es pelear. Nosotros vemos acá en la vida de un muchacho que se llamaba José, vemos que peleó por su bendición. Y peleó su bendición ¿por qué? Porque aunque sus hermanos los habían vendido, aunque su familia lo había traicionado, aunque vivió muchas situaciones injustas, siempre permaneció creyendo en el Señor. Y dice ahí el versículo, ¿lo tienes ahí? Jeremías capítulo 39, ¿sí? Versículos 2 y 3. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él no estaba viviendo una situación de justicia. Uno podía morir, pero era esclavo. Nada de lo que él trabajaba recibía él. Todo era para su amo. O sea, una situación totalmente injusta. Pero sin embargo, menciona estos dos versículos algo muy importante. ¿Quién estaba con José? Dios. Y todo lo que él hacía, ¿qué dice? Era prosperado. Y uno ve en todo este capítulo que leímos, estos dos versículos que leímos, pero desde el capítulo anterior hasta los que siguen, uno ve a un hombre que aunque sus hermanos le vendieron, en esa situación ahí, su patrona, por decirlo así, miente, crea otra situación de engaño, él se sigue manteniendo fiel a Dios. Aún hasta en la cárcel se sigue manteniendo fiel a Dios, sigue honrando a Dios, sigue teniendo esa actitud de relación con Dios, creyéndole al Señor. Y aún en medio de esa situación, ahí todavía se vuelven a olvidar de él. O sea, ya estaba más que olvidado en la cárcel. Bueno, Dios lo usó para ayudar a alguien y aún estos se olvidaron. O sea, uno diría, ya está perdido. Y aún de ese lugar, Dios lo lleva al lugar más alto. Porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios va a honrar a los que le honran. Y la bendición no la determina el hombre. Yo quiero que la entiendas eso. La bendición siempre la va a determinar Dios. Nunca trates de negociar y pensar que la bendición viene por el hombre. La bendición siempre viene por Dios. No por un contacto, no porque alguien te abra puertas, no porque alguien te promocione. Dios. Cuando vos tenés principios, claro que Dios es el que bendice. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Va a demandar, como dije, actitud. Y el tercer principio es comunión con Dios, que tiene que ver con tu relación con Dios. Porque José, aunque fue vendido por sus hermanos, no dejó de buscar a Dios. Aunque en el lugar donde trabajaba mintieron y a causa de eso lo despidieron, él siguió buscando a Dios. Aún estando en la cárcel, seguía buscando a Dios. Y cuando alguien viene y le presenta un problema, en lugar de decir, mira, yo no sé si Dios existe o no existe, yo le creía a Dios y ahora encima ¿dónde estoy? Mira, por creerle a Dios, ¿a dónde me metieron? En la cárcel. No fue esa su actitud. Cuando alguien vino con un sueño, le vino a contar, mira, pasó esto, él dijo, déjame, yo voy a orar a Dios, porque yo sé que mi Dios es el que puede responder a tu inquietud. Y dice, ¿de dónde? ¿De dónde él tiene tanta seguridad? Si pareciera ser que todas sus oraciones Dios no las respondió. Señor, sácame de esta situación de esclavitud. Se va preso. O sea, él oró por una cosa y pareciera que fue que, ¿para qué oré? Si mira, ahora me va peor de lo que oré. Cuando nosotros tenemos una mentalidad humana, no entendemos que los planes de Dios siempre son perfectos. Lo importante es entender que la bendición de Dios es lo que determina todo. Y en la vida de José, cuando uno ve eso, y aun cuando
el rey lo llama a José por un sueño que él tiene, él no, enseguida no te va a decir, bueno, quédate tranquilo, a ver qué puede ser, tu sueño significa. No. Él dice, déjame que yo voy a orar. O sea, cuando uno ve eso, ¿qué yo veo ahí? Yo veo a alguien que nunca dejó de orar. Veo a alguien que nunca dejó de tener comunión con Dios. No importa la situación que estaba viniendo. Eso es ejercer violencia. ¿Me explico? Eso es ejercer violencia. Es una violencia que va a demandar un compromiso, una entrega, va a demandar actitud, va a demandar obediencia, honra a Dios. Claro que sí. Pero así se pelea la obediencia del Señor. La obediencia de Dios no es maltratando a otros, no pisoteando a otros para que me vaya bien. No es tratando de forzar que Dios me bendiga porque yo creo que es por este lado y Dios tiene que hacer las cosas así. No, no, no es así. Empieza por obedecer, sigue honrando y tercero, nunca pierdas la comunión con Dios porque eso te va a llevar a que tu bendición esté en el tiempo y el momento correcto. Amén. Te invito a que te pongas de pie. No trates de que otros entiendan eso. Primero entiéndelo tú en tu corazón y empieza a ponerlo en práctica en tu vida porque tu ejemplo va a marcar una línea. Y vuelvo a decirte, nunca la bendición de Dios no se negocia, no se compra, porque Él ya pagó el precio. Uno puede pagar un precio más alto que dar la vida. Él ya lo hizo. Pero sí hay una actitud y hay una conducta correcta, un accionar correcto. ¿Y cuál es la actitud correcta y la accionar correcta? ¿Cuáles son? Primero, obediencia. Segundo, honrar a Dios. Y tercero, comunión con Dios. Así de sencillo. Ejerce ese tipo de violencia. Y dice, ¿cómo yo ejercer violencia cuando tengo comunión con Dios? Claro, con tu carne, cuando hoy, por ejemplo, hacía frío, no te querías levantar ahora. Claro, ahí vos tenés que ejercer violencia. ¿Cuál sería la violencia? Pateo la sábana, me agarra el frío, pero que me levante. Las 45 colchas que tenía arriba. Pero me levanto, ¿me explico? O sea, ese es el tipo de violencia. Es decir, yo no me voy a dejar que nada ni nadie me deje estancado. Porque la otra que yo podría hacer es, Dios conoce mi oración. Mi carita padita digo, Señor, tú sabes que te amo. Y ella dice, pero yo oro todos los días. Amén. ¿Se entendió? Yo sé que vas a ser alguien que va a arrebatar, que va a pelear con violencia, que aún va a aprender a luchar en su carne contra su voluntad y decir, Señor, yo sé que esto es así. Es obediencia en todo tiempo, es comunión y es honra. No porque si yo no, es que mi líder, menos mal que mi líder no me preguntó si yo no estuve en ese lugar, zafo. La honra es a Dios. Oramos. Señor, queremos poner en práctica este principio. Y queremos, Señor, así como tú lo dejaste bien en claro, que los días de Juan el Bautista, tu reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Señor, nosotros queremos en este día tomar esa determinación y levantarnos con esa actitud. Señor, en tu nombre vamos a ejercer esa violencia, pero aún en nuestra carne, aún en nuestro cuerpo, en nuestras debilidades, vamos a pararnos con firmeza, seremos obedientes, obedientes aunque a veces parezca difícil, obediente aunque a veces pareciera que todas las condiciones se dan para que no sea obediente. Señor, perseveraremos, seremos obedientes, aunque nuestras emociones y nuestros sentimientos a veces nos quieran jugar una mala pasada para que no obedezcamos. Señor, vamos a pelear, vamos a ser obedientes, aunque nos llamen de religiosos, aunque nos llamen de fanáticos. Señor, seremos obedientes porque entendimos, Señor, que en la obediencia es tu bendición la que se desata. Hemos determinado eso en nuestra vida. Determinamos, Señor, honrarte a ti. Honrarte en nuestra mente, nuestros pensamientos, en lo que hacemos cada día, en el trabajo de nuestras manos, honrarte en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, honrarte en nuestro hogar. Señor, hemos determinado. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé la fuerza y también la capacidad de reconocer. No nos permitas tal vez ser así como Saúl, obstinados, orgullosos y no reconocer aquello que tú nos llamas la atención y nos corrige. Señor, queremos honrarte a ti en todo tiempo. Y Señor, queremos pedirte perdón cuando muchas veces en lugar de ser violentos, en pelear por nuestra comunión contigo, para que se mantenga firme, constante, estable, muchas veces cedemos a la tentación, somos cómodos, pasivos. Señor, perdónanos, determinamos como iglesia cambiar ese estancamiento, cambiar ese estatus
quo, que todos se ponen de acuerdo, pareciera que son tibios. No, Señor, nosotros determinamos como iglesia romper, Señor, en nuestros tabernáculos, en los tiempos de oración, determinamos romper con toda pasividad, con todo estancamiento, ser fieles a ti, honrarte a ti, Señor, para que desde ese lugar, como tú nos enseñaste, desde ese lugar de cerrada la puerta, Señor, tu bendición venga sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia. En tu nombre, Señor Jesús, nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dar un aplauso de gratitud al Señor. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, por hablarme. Amados, este sábado que viene arranca el nivel 1. Marlene, sí, ya terminamos. Le pedí a Marlene, arranca el nivel 1. Este sábado que viene arranca el nivel 1. Así que si alguien adeuda una clase, empieza la clase número 1. Y también el sábado que viene arranca la clase número 2. Los que ya han finalizado el nivel 1 pueden comenzar, ¿sí? Y el ABC, ya estamos creo por la clase número 3. Pero si alguien quiere empezar, todavía está a tiempo. Les invito a que empiecen sábado a las 2:30 de la tarde. Está en la escuela de vida que llamamos, son 3 niveles, ABC, nivel 1 y nivel 2. ¿Sí? Así que los invito a sumarse a cada uno de esos niveles, sábado a las 2:30 de la tarde. Amén. Dios los bendiga, tenga una excelente semana.